En medio de un escenario internacional cada vez más tenso, Israel endurece su postura contra cualquier acuerdo parcial sobre rehenes, mientras el jefe del Estado Mayor aprueba una ofensiva ampliada en la Franja de Gaza. Los reportes se multiplican. Acusaciones formales contra Hamás por torturas sistemáticas a rehenes, denuncias de manipulación de cifras de víctimas y reacciones firmes tanto desde Jerusalén como desde Washington. Todo esto en la recta final de una guerra que, según el primer ministro Benjamín Netanyahu, está próxima a concluir. Jerusalén, Israel. Las presiones sobre el gobierno israelí crecen en múltiples frentes. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido categórico. No habrá ningún acuerdo parcial sobre rehenes. Ya es cosa del pasado. Lo intentamos. Hicimos todo tipo de intentos. Pasamos por muchas pruebas, pero resultó que simplemente nos estaban engañando. En cualquier caso, dejarán a muchos rehenes en sus manos, tantos vivos como muertos, y los queremos a todos, declaró el primer ministro. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, aprobó en la mañana del miércoles los planes para una ofensiva ampliada en la Franja de Gaza, una ofensiva que busca incrementar la presión militar contra Hamás. A pesar de esta firme postura, Israel podría enviar negociadores a Qatar esta misma semana con el objetivo de buscar un alto el fuego definitivo y la liberación de todos los rehenes. El presidente Donald Trump ha expresado su apoyo total a esta estrategia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó: "El gobierno ha dejado claro nuestro objetivo. Queremos que este conflicto termine. Queremos que los rehenes sean liberados y el presidente y su equipo de seguridad nacional han dedicado un esfuerzo y tiempo para lograrlo". Denuncias contra Hamás. Un nuevo informe, entregado a la Cruz Roja, confirma lo que el mundo ya había visto en videos recientes. Hamás está torturando sistemáticamente a los rehenes israelíes que aún siguen con vida. Según el Ministerio de Salud de Israel, los 12 rehenes liberados a principios de este año sufrieron acoso sexual, fueron alimentados con comida contaminada y pasaron meses sin acceso a duchas ni ropa limpia. Los exrehenes Aviva y Kit Seagal, entrevistados por Sky News, relataron: "No nos permitían movernos, nos morían de hambre cuando comían delante de nosotros. Teníamos sed y no nos daban agua, aunque bebieron agua delante de nosotros, y ni siquiera nos permitían llorar". Paralelamente, el Ministerio de Defensa israelí, a través de Gogat, el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios, acusó a Hamás de inflar deliberadamente las cifras de muertes por destrucción en Gaza, como parte de una campaña propagandística para desacreditar a Israel. Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, fue tajante: "No hay crímenes de guerra. Al contrario, para nosotros el sufrimiento en Gaza es una tragedia. Para Hamás es una estrategia". Tensión en la ONU. Naciones Unidas ha incluido formalmente a Hamás en una lista negra, citando la violencia sexual durante los atentados del 7 de octubre. Sin embargo, el organismo también ha advertido a Israel que podría ser incluido en el futuro por presuntos abusos a detenidos palestinos, acusación que Danon calificó de infundada y absurda. Operaciones militares y polémica internacional. En la ciudad de Gaza, palestinos lamentaron el ataque aéreo que mató a un periodista de Al Jazeera. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que se trataba de un líder de una célula de Hamás. Otro video difundido por el ejército muestra un ataque que eliminó a 5 terroristas armados que se habían hecho pasar por trabajadores de la organización humanitaria World Central Kitchen. En paralelo, se ha hecho pública otra polémica: el asesinato de 5 periodistas, incluido un destacado reportero de Al Jazeera. Israel asegura que este periodista tenía fuertes vínculos con Hamás e incluso se desempeñaba como líder operativo dentro de la organización. La corresponsal Nicole Sedek
de 124 News, explicó: Israel afirma que se trata de un periodista con vínculos con Hamás y publicamos esos vínculos en octubre, así que esto no es una información nueva para nadie. Además, las nuevas imágenes y pruebas que parecen estar saliendo a la luz demuestran que este periodista también tenía, al menos, vínculos muy fuertes con los principales líderes de Hamás. Etapa final de la guerra. Anticipando la toma de control de la ciudad de Gaza por parte de Israel, Netanyahu declaró: especialmente en estos días de grandes victorias contra quienes vinieron a destruirnos, mientras nos encontrábamos ante el final de la campaña y trabajamos para derrotar al resto del eje iraní y liberar a todos nuestros cautivos. El presidente Trump respalda de forma explícita el rechazo de Netanyahu a cualquier acuerdo parcial sobre rehenes, insistiendo que se necesita mantener la presión militar para que jamás ceda. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, fue aún más contundente. Ya basta, destruyan a Hamás. Háganle a Hamás lo que les hicimos a los alemanes y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, aniquilarlos y reconstruir la sociedad palestina como hicimos con Alemania y Japón. Aumento del antisemitismo. Ante el incremento de ataques antisemitas en el extranjero, el presidente israelí Isaac Herzog llamó personalmente para consolar a un padre judío canadiense que fue agredido frente a sus hijos en Montreal. La oficina del presidente emitió un comunicado que decía: que se recupere pronto, tanto física como espiritualmente, de esta terrible experiencia. Estamos con usted y estamos aquí para apoyarlo. Todo el pueblo judío está con usted. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, calificó el ataque de impactante y desgarrador. Israel mantiene su ofensiva y su posición firme. Sin un acuerdo que incluya la liberación de todos los rehenes, no habrá tregua definitiva. Entretanto, las denuncias contra Hamás, las operaciones militares y el respaldo de Washington dibujan un escenario en el que la etapa final de la guerra parece estar a la vista, pero aún plagada de tensiones internacionales y desafíos humanitarios.